De todas las enfermedades crónicas, es la más frecuente, una de las más frecuentes en la infancia. Es un tanto complejo hacer el diagnóstico porque su etiología y su patogenia no se conocen completamente, ya que están involucrados aspectos o factores inmunogenéticos, sobre todo los genéticos son de bastante complejidad, y también factores ambientales. Porque ¿qué desencadena toda la enfermedad? Es un factor externo, y ese factor externo generalmente no se conoce, ¿no? No se conoce. Entonces, primeramente, luego de... Y también ha habido mucha controversia en las denominaciones y en las clasificaciones, porque no hay, digamos, criterios de uniformidad, ya que pueden cruzarse los síntomas que se presentan en los diferentes subtipos. Y, por ejemplo, el Colegio Americano de Reumatología consideraba solo tres subtipos de artritis idiopática, y le denominaba artritis reumatoide juvenil. Y luego apareció la Liga Asociaciones Americanas de Reumatología, el ILAR, que desde 1977, ya, y es la que vamos a aplicar, ya considera el término artritis idiopática juvenil. Porque, por ejemplo, la Sociedad Europea de Reumatología consideraba el término artritis crónica juvenil. Y realmente son pocos los casos de que esto pasa a la cronicidad, no es como la artritis del adulto, ¿no? Entonces, esta que vamos a ver, la ILAR, considera siete subtipos. Entonces, los objetivos al finalizar la clase es explicar la epidemiología, etiología y la patogenia de la artritis idiopática juvenil, describir la presentación clínica y los hallazgos típicos del examen físico asociados con la artritis idiopática juvenil, sustentar el diagnóstico y las pruebas de laboratorio de la artritis idiopática juvenil. Si bien es cierto, no hay pruebas de laboratorio específicas, pero de todas maneras hay que tenerlas en cuenta, sobre todo para la evolución del cuadro. Efectuar el diagnóstico diferencial, eso es lo más complicado. Bueno, no creo que ninguna ha estado en una presentación de un caso clínico en el Goyeneche. Esbozar el tratamiento y pronóstico de la artritis. Entonces, acá hay un caso clínico que lo voy a leer rápidamente. Una niña de 10 años, se presenta con antecedentes de fiebre recurrente, exantema, dolor articular y letargo durante las últimas 2 semanas. La fiebre es episódica, alcanzando una temperatura máxima de 38.9 grados y ocurre a intervalos 1 o 2 veces al día. El examen físico revela un exantema evanescente, plano y de color salmón. Linfadenopatía generalizada, inflamación leve en los codos y las rodillas. El rango de movimiento de sus tobillos, rodillas, muñecas y codos es limitado y tiene una temperatura de 39,1. Los resultados de la prueba de laboratorio son un recuento de glóbulos blancos de 12.000 por mililitro, una velocidad de sedimentación globular de 80, proteína C reactiva de 26 y ferritina de 1590. La serología de parvovirus, así como hemocultivos, son negativos. ¿Cuál es su sospecha clínica? Entonces, eso lo van a decir al final. ¿Y no me podrías pasar una por una? ¿Qué sale partido? Por favor, porque... Ya, entonces, esta es la que se está presentando y esta es la que sigue. Para hacerlo de ya. Entonces, la artritis idiopática juvenil, como les mencioné, es la enfermedad reumática más frecuente en niños, considera un grupo heterogéneo, y esa es otra característica. Este grupo heterogéneo de enfermedades tienen como manifestación clínica común la artritis, ¿no? El origen y la patogenia son desconocidos, la clasificación, y como ya les mencioné. La siguiente. En cuanto a la epidemiología, como mencionamos, es la más común de las enfermedades reumáticas en la edad pediátrica, y hay que pensar en ellas cuando, por ejemplo, estamos frente a un paciente que tiene fiebre, como manifestación la fiebre.
antes se llamaba fiebre de origen desconocido, a la fiebre que permanecía más de 10 días, unos dicen, antes era 2 semanas, y que no, a pesar de las pruebas de laboratorio, no damos con el diagnóstico. Entonces tenemos que pensar en unas enfermedades llamadas así de segunda línea. Entre ellas están el cáncer, las enfermedades del tejido conectivo, en nuestro país la tuberculosis. Entonces, viene a ser la enfermedad de todas las enfermedades del tejido conectivo, la artritis idiopática juvenil la más frecuente, ¿no? Ahora también las estadísticas no son muy precisas porque hay países, sobre todo en vías de desarrollo, que no dan buenos datos en cuanto a la epidemiología. Pero se dice que hay una incidencia anual de 0.8 a 22.6 por 100.000 niños al año. Y la prevalencia varía entre 7 y 401 en 100.000 niños. En Estados Unidos, por ejemplo, reportan 300.000 niños con el diagnóstico de artritis, y de estos 300.000, 100.000 son portadores de artritis idiopática juvenil. Ahí tienen las características epidemiológicas de las diferentes categorías que considera la ILAR, de la artritis idiopática juvenil, la frecuencia, el sexo y la edad a la cual se presenta con más frecuencia. Entonces, como ven ustedes, la forma o el subtipo más frecuente es la oligoartritis, o también algunos llaman oligoarticular, ¿no? Con una frecuencia de 30 a 60%. Nos estaba pasando la sistémica, menos mal que es la menos frecuente, 5 a 15%, porque a raíz de esta sistémica, por ejemplo, hace como 1 mes, 2 meses tuvimos un niño, ya un adolescente de 12 años, que fue referido de Moquegua. Le habíamos hecho el diagnóstico hacía 1 año, pero la mamá dejó de traerlo a los controles y vino totalmente deprimido, o sea, totalmente mal, con dolores en todas las articulaciones, tenía signos de edema, pero sobre todo compromiso del estado general, fiebre, compromiso, hasta tenía ya parece serositis. Y un día se descompensa, porque ustedes saben que para iniciar este tipo se hizo el diagnóstico sistémico, el reumatólogo pidió que se le libere de focos sépticos posibles que tenía el paciente, pero para iniciar corticoides. Y en eso y la mamá pues, mira, ha dejado de hacerlo controlar, pero nos presionaba, pero ¿por qué no le inician el tratamiento? Que mi hijo está mal, que se va a empeorar. Como que si nosotros tuviéramos la culpa de que no ha seguido el tratamiento indicado, sobre todo no lo ha traído a los controles. Y así que a los 2 días que me toca trabajar, y el niño le digo, ¿dónde está? Lo hemos pasado a la UCI, porque se ha descompensado, ha hecho problema respiratorio, derrame pleural, y está en ventilador. Y finalmente ha fallecido, ¿no? Entonces es también desidia de los papás, de este caso de la mamá. Y al final pensamos que nos iba a hacer problemas, ¿no? Porque su palabra era, ¿por qué no inician el tratamiento? ¿Por qué no inician el tratamiento si ya saben el diagnóstico? Pero no se podía, porque faltaba, comenzó a hacer fiebre, estaba totalmente inmunodeprimido y al final hizo un cuadro generalizado, ¿no? Entonces esa es la forma sistémica que viene a ser la más grave de este subtipo. Menos mal que, como decía, es la menos frecuente, 5-15%, y se presenta indiferentemente en el sexo femenino y masculino. Se puede presentar en cualquier edad, ¿no? Este chico, por ejemplo, tenía 12 o 13 años, no me acuerdo bien. Y la oligoartritis, como les mencioné, es la más frecuente, 30-60%. Y es más frecuente en el sexo femenino. Unos dicen en una relación de 3-1, y otros de 5-1 incluso, igual que la poliartritis en general, ¿no? Factor reumatoideo negativo, factor reumatoideo positivo. La oligoartritis tiene su principal pico entre los 2 y los 4 años. La poliartritis, factor reumatoideo negativo, 20-25%, también es más frecuente en el sexo femenino, como la mayoría de las enfermedades del tejido conectivo.
y tiene dos picos de mayor presentación, entre los 2 y los 4 años y entre los 6 y los 12 años. Y la poliartritis factor reumatoideo positivo, también gracias que es, también es la menos frecuente, 2 al 5%, porque este tipo de artritis es exactamente igual a la artritis reumatoide del adulto, con todas las alteraciones que de repente ustedes ya han visto y las complicaciones. También es más frecuente en el sexo femenino. Y esta sí se puede presentar en niños más grandes, ¿no? En la infancia tardía o en la adolescencia. Artritis relacionada con entesitis, 10 al 15%. Este sí es más frecuente en el sexo masculino. También se presenta en la infancia tardía o en adolescentes. La artritis psoriásica, 5 a 10%, y es más frecuente en el sexo femenino. También tiene dos picos, entre los 2 y los 4 años y entre los 9 y los 11 años. Y hay un subtipo llamado indiferenciado, que no corresponde a ninguno de los que hemos mencionado anteriormente. Bueno, es bien cierto que el dolor en las articulaciones y también en los huesos es bastante frecuente en la consulta pediátrica, pero a todos los que vienen con dolor nosotros no le vamos a descartar la artritis idiopática juvenil. Tiene que ser artritis, y artritis tiene que tener uno de los signos que aparecen ahí, que haya edema o tumefacción, que sobre todo haya limitación a la amplitud de movimiento de alguna articulación, y puede estar acompañada de calor, de dolor e incluso de enrojecimiento o eritema. Y esta es una característica también especial, que la enfermedad tiene que durar 6 semanas consecutivas o más. El tipo de inicio definido por tipo, ¿cómo vamos a ver, no? En la oligoarticular depende de la evolución que presente en los primeros 6 meses, porque puede cambiar. La poliartritis es cuando hay compromiso de 5 o más articulaciones. Oligoartritis, 4 o menos articulaciones. La artritis idiopática sistémica y otras formas de artritis juvenil. Como mencionamos, la etiología es desconocida. En cuanto a la etiología, como ven ustedes ahí, hay una respuesta inmunitaria y adaptativa, hay alteraciones genéticas y, como les mencionaba, un agente externo que desencadena todo este proceso inflamatorio. Y en la respuesta inmunitaria hay una serie de alteraciones en los alelos susceptibles a la artritis idiopática juvenil que por supuesto van a llevar a una respuesta anómala del mismo, ¿no? Se producen variantes en las regiones clase 1 y clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad. Puede haber también traumatismos articulares, hormonas reproductivas se han encontrado con mayor frecuencia, alteraciones genéticas, y esto hace que sea complejo también el diagnóstico y la explicación, ¿no? Hay alteraciones, hay polimorfismos que codifican una producción de factor de necrosis tumoral alfa, entra dentro también la interleuquina 6, la interleuquina 1, ahí falta la 1, y la interleuquina 10. Y cuando encontramos portadores del HLA-DR, predispone que haya más temprano se desarrolla la enfermedad. Los agentes infecciosos, se creía, ¿no?, que todo era desencadenado, por ejemplo, ahí se achacó a una etiología, a un inicio de una infección bacteriana. Incluso estaba comprometido el estreptococo del grupo A, o sea, los niños que padecían de faringoamigdalitis. Luego dijeron los virus, ahí involucraron al parvovirus B19, al virus de Epstein-Barr y otra serie de infecciones estreptocócicas, pero no todos los niños que tienen este tipo de infecciones desarrollan artritis idiopática juvenil, por lo que solo ha quedado en una hipótesis, ¿no? Ahí está la patogenia, una enfermedad autoinmunitaria, está comprometida la inmunidad celular y la humoral, hay liberación de citoquinas proinflamatorias, se produce todo este proceso de inflamación, entre el juego hay consumo de complemento, formación de inmunocomplejos y se activan los linfocitos B, produciendo una inflamación.
y eso se demuestra al hacer el estudio anatomopatológico, como vamos a ver la siguiente, ¿no? Y al final se produce, esto es lo que causa el daño, ¿no? Una sinovitis inflamatoria crónica. Vamos a encontrar en el estudio anatomopatológico hipertrofia de las vellosidades, hay hiperplasia, hiperemia y edema de tejido sinovial. Entonces, si por ejemplo no se, y todo sigue el proceso, si no se interviene, se produce hiperplasia endotelial vascular, infiltrado de células mononucleares y plasmáticas, los linfocitos T, y si no se controla y se sigue avanzando, hay la formación del panus o del paño, ¿no?, inflamatorio, que eso va a causar la erosión progresiva y destrucción de la articulación, del cartílago articular, e incluso erosión del hueso adyacente. Siguiente, ahí ven ustedes cómo hay la secreción de las citocinas proinflamatorias, como mencionamos, la interleuquina 1, 6, la 10, el factor de necrosis tumoral alfa, se produce la activación de los linfocitos C y la producción de anticuerpos. Todo está en base a la sinovitis inflamatoria que hace crónico y daña todo, ¿no? La siguiente. Aquí lo que les mencionaba, ya lo hemos repetido, y la hilar, por ejemplo, en la oligoarticular se ve la evolución en 6 meses. Si, por ejemplo, se permanece con el compromiso de 4 o menos articulaciones, entonces se habla de una oligoarticular persistente. Pero si, por ejemplo, se comprometen en el curso de los 6 meses más articulaciones, entonces se habla de una oligoarticular extendida. La siguiente. Acá tenemos un resumen de la artritis sistémica, oligoartritis, la negativa, la positiva, poliarticular, la artritis relacionada con entesitis, la psoriásica y la artritis indiferencial. Los aspectos más frecuentes que podemos encontrar para pensar, por ejemplo, en artritis sistémica, ¿no? Incluso a veces se menciona que la artritis podría faltar, pero en el curso de la enfermedad siempre tiene que haber un compromiso de artritis, ¿no? Además, tiene que haber el exantema, el eritematoso evanescente, las adenopatías, hepatosplenomegalia, la linfadenitis y las serositis. Serositis que puede manifestarse como derrame pleural o pericárdico, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes criterios de exclusión. En los criterios de exclusión aparecen en la parte inferior. Ahí, si tenemos estas características, no vamos a pensar en psoriasis, artritis de comienzo después de los 6 años, ni tampoco en artritis asociada a entesitis o enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, excluimos esos diagnósticos cuando tenemos estos signos. Igual pasa con las siguientes, oligoartritis, poliartritis negativa, todos tienen sus criterios de exclusión. Entonces, dice A, B, C, D y ahí se remiten, ¿no?, a los criterios de exclusión. La siguiente. Acá hay un resumen de la patología, o sea, mejor dicho, qué diferencias etiopatogénicas se encuentran en cada uno de los subtipos. Por ejemplo, si hablamos de la artritis idiopática juvenil sistémica, en cuanto a la inmunidad, se habla de una alteración innata, adaptativa en la oligoarticular y también en la artritis entesitis psoriásica. ¿Y cuál es la principal célula patogénica implicada? En la sistémica, los fagocitos, en la oligoarticular, linfocitos CD4, en la artritis entesitis psoriásica, los linfocitos TCD8 positivos. Y ahí está el mecanismo. Los mediadores, por ejemplo, en la sistémica es lo que tiene más compromiso inmunológico, ¿no?, como ven ustedes, ¿no?, el interleuquina 1, 6, 8, proteínas S100. En la oligoarticular el interferón, gamma interferón, interleuquina 17, y en la artritis entesitis psoriásica el factor de necrosis tumoral alfa. Y asociación genética, por ejemplo, ahí es bien claro, ¿no?
la artritis asociada entre citis, ahí es donde con más frecuencia nosotros podemos encontrar el gen HLA-B27. Las manifestaciones clínicas, dijimos artritis, puede manifestarse como calor, edema, dolor al moverse, como mencionamos la disminución de la amplitud de movimiento, los niños que amanecen con la rigidez y a medida que pasan las horas o el día ya van flexionando los dedos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ahí están las articulaciones y como hemos dicho, de acuerdo al compromiso de los diferentes números, vamos a hacer la clasificación. La siguiente. La oligoarticular. Dijimos de 1 a 4 articulaciones en los 6 primeros meses de la enfermedad. Es la más común, dijimos, 40-50%, es más frecuente en las niñas, puede ser asimétrica, generalmente es asimétrica, ¿no? Y ya mencionamos si es persistente o es extendible. La siguiente. En cuanto al laboratorio, mencionamos que en las diferentes formas, si bien es cierto tenemos que pedir de todas maneras exámenes de laboratorio, pero ninguna les va a decir esto es artritis idiopática juvenil, con una sola prueba, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar que el hemograma puede ser normal, igual que los reactantes de fase aguda, es decir, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación. El factor reumatoideo también lo tenemos que pedir, habitualmente es negativo. Esto es los anticuerpos antinucleares. La presencia de estos en la forma oligoarticular es la más frecuente, o sea, tiene mayor positividad, del 30 al 65%, y también se ha visto que los pacientes que tienen estos anticuerpos antinucleares tienen más predisposición para presentarse el cuadro clínico de uveitis. Y en el líquido sinovial vamos a encontrar leucocitos de 5.000 a 20.000, la glucosa y las proteínas dentro de lo normal. El diagnóstico diferencial hay que hacer con infecciones y también con cáncer, ¿no? Sobre todo leucemia. Y el caso que les mencionaba es de una niña que venía de suyos, de 12 años, que tenía todas las pruebas, el cuadro clínico de una artritis idiopática juvenil, de tipo incluso sistémico. Se hizo la interconsulta respectiva al reumatólogo, él también opinó lo mismo e inició el tratamiento con corticoides y metotrexate. Entonces ya pasó a ser controlada en el consultorio de reumatología y después de unos 3 meses viene porque tenía un dolor intenso en la región perianal, sobre todo al defecar. Entonces asumimos que, porque sus hemogramas mostraban leucopenia, neutropenia, anemia, y pensamos que era el producto del metotrexate, que como van a ver ustedes que uno de los efectos negativos del medicamento es precisamente la depresión medular, y que por eso habría tal vez adquirido una infección, un absceso en la región anal. Se hizo la interconsulta a gastroenterología, le hicieron la colonoscopía y encontraron efectivamente que había un inicio de un absceso. Se le inició con antibióticos combinados y antiinflamatorios y se dio el cuadro, dejó de hacer fiebre y ya no tenía el dolor, le dieron de alta. Pero pasó como 2 semanas y otra vez regresa con lo mismo. Se vuelve a hacer interconsulta a gastro y ahí contesta una doctora. Y entonces, como ya se le había hecho colonoscopía, ella pide una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética encuentran que había lesiones neoplásicas en el sacro. Y es así que ya pues dijimos, eso no es artritis idiopática juvenil, sino puede ser una leucemia. Hicimos la interconsulta al doctor Henry García y justo le estaba preguntando a él, ¿no? ¿Qué fue de la paciente? Porque es un caso único
Y si ustedes revisan la literatura, van a encontrar que son reportados a nivel mundial pocos casos. Por eso yo le dije a la residente, hay que presentar. Pero claro, corriéndonos el riesgo de que se ha hecho mal diagnóstico, ¿no? Y le digo, fíjate, ¿qué fue de la...? Sí, me dice, ¿sabes qué? Iniciamos el tratamiento, pero no respondió y finalmente falleció. Y siempre, bueno, pensamos que se ha perdido unos 3 meses en darle el diagnóstico y como todavía se le dio el examen. Entonces, hay que tener en cuenta, por eso los de segunda línea son las neoplasias y la tuberculosis en nuestro medio. ¿No? Radiografías para buscar derrames, tumoración maligna, y las complicaciones pueden ser la cronicidad, las alteraciones, digamos, en el tamaño de las articulaciones o contracciones de flexión, discrepancia en la longitud de las extremidades, porque al inicio puede haber un crecimiento acelerado, donde resulta que la extremidad puede ser más larga, pero el mismo proceso inflamatorio hace que más rápido se cierre el cartílago de crecimiento y al final queda más acortada la extremidad comprometida, y entonces igual va a haber discrepancia en la longitud de las extremidades. La uveitis también es una complicación que incluso puede llegar a la ceguera y la pérdida de la visión. Como ven ustedes ahí, la evolución generalmente está asociado a un mayor encuentro de anticuerpos antinucleares. Y también puede haber artritis de la articulación temporomandibular. La siguiente, la uveitis. Esto a veces es un hallazgo del oftalmólogo, y cuando encuentra esto y es un niño o un adolescente, envía siempre a pediatría o a reumatología para que le descargue, porque puede presentarse así como tal y tenemos que pedir por eso los anticuerpos antinucleares y todo lo demás. Y ahí está, por ejemplo, oligoartritis y poliartritis y la sistémica, que pueden tener uveitis, y el inicio, la duración de la enfermedad y cuántas veces se puede, la frecuencia con las que tiene que hacer el oftalmólogo los controles, porque piensen que se puede perder la visión. La siguiente. La poliarticular con factor reumatoideo negativo, que es la más frecuente. La del positivo es la menos frecuente, 5 más articulaciones. Hay que hacer 2 determinaciones del factor reumatoideo con una diferencia de por lo menos unos 3 meses, ¿no? Es más frecuente en las niñas. En este tipo de artritis idiopática hay puede haber compromiso de la articulación temporomandibular. Entonces hay una micrognatia, puede haber retraso en el crecimiento, incluso puede haber daño de la articulación a nivel del cuello entre el atlas y el axis. Entonces puede haber incluso un compromiso neurológico, ¿no? Artritis en 5 más articulaciones. Hay que hacer un control a los 3 meses, se presenta en niños más grandes y pueden estar comprometidas las grandes y las pequeñas articulaciones. Hay mayor daño articular. Es la siguiente, puede haber incluso nódulos reumatoideos, así como la del adulto. El laboratorio, ¿no? Igual podemos encontrar anemia, leucocitosis, siempre hay que pedir velocidad de sedimentación globular, PCR, los anticuerpos antinucleares positivos, y el diagnóstico diferencial también tiene que hacerse con infecciones, con cáncer, leucemia, linfoma o cáncer de huesos, enfermedades metabólicas y genéticas, y ahí miren la alteración de la subluxación atelantoaxial, que va a hacer que el paciente no pueda hacer una extensión adecuada del cuello. Puede haber nódulos reumatoideos y la micrognatia que les decía, ¿no? Que es más frecuente en la artritis con factor reumatoideo positivo. La sistémica, esta es la más difícil y que se puede confundir con cáncer, sobre todo con leucemia, ¿no? Es la menos frecuente, hay mayor mortalidad y morbilidad. Los niños están afectados por igual y se presenta entre el 1 y los 5 años. Los síntomas, tiene que haber fiebre, ya vamos a ver cómo se comporta, puede llegar hasta 39, presentarse cada día,
o cada 2 días, y generalmente cuando se presenta se encuentra ese rash que pueden ustedes observar ahí, máculo papuloso eritematoso, que tiene la característica de ser evanescente y no pruriginoso, ¿no? Puede haber adenopatías, hepatosplenomegalia y la celositis. La siguiente. Ahí está el comportamiento de la temperatura, muy pocos hay revisión y picos, ¿no? Puede haber a diario o cada dos días. La sistémica, también vamos a ver leucocitosis, puede haber más de 30.000, aplenomegalia de polimorfos nucleares, trombocitosis, esta chica tenía trombocitosis, por eso pensamos también que cuando ya dijimos puede ser leucemia, que podría ser leucemia mielocítica, que es la que da gran leucocitosis y la de peor pronóstico. Miren, trombocitosis más de 1 millón, reactantes de fase aguda elevados, el fibrinógeno y el IMD también elevados, reumatoideo negativo, anticuerpos antinucleares negativos y el diagnóstico diferencial, ¿no? Las complicaciones, acá hay que mencionar el síndrome de activación de los macrófagos y cómo nos damos cuenta, porque digamos hay un agravamiento del cuadro y que podemos a pasar desapercibido y pensando que sigue siendo la forma sistémica. Por eso hay que tenerlo en mente cuando tenemos esta forma de artritis idiopática juvenil. Hay criterios también para pensar en SAM. Ahí viene la ferritina mayor de 684 nanogramos por mililitro, y si encontramos 2 de las siguientes alteraciones, como plaquetas menor o igual a 181.000, la transaminasa mayor de 48, la presencia de triglicéridos mayor de 156 y el fibrinógeno menor o igual a 360, mayor de 360. La siguiente, síndrome de activación de macrófagos. Y ahí pueden ver ustedes un caso de artritis sistémica donde hay una destrucción total de la cabeza del fémur y del acetado, ¿no? Y también del espacio articular con subluxación de la parte izquierda de la cadera. La psoriásica, he visto psoriasis independiente, pero no con una forma de artritis idiopática juvenil. Acá puede haber artritis y puede haber capsulitis, hoyuelos foliares, psoriasis, haber el antecedente en la familia de primer grado, y puede haber artritis periférica, artritis axial, y el laboratorio pedimos igual. La siguiente, la artritis psoriásica, miren ustedes las alteraciones que se presentan en las uñas y las manifestaciones de piel. La siguiente. Acá tenemos también otras imágenes, ya la de la piel, esa sí he visto, la de las uñas y el segundo dedo, ¿no? La siguiente. Está asociada a entesitis. Entesitis es, digamos, la inflamación en la parte donde los ligamentos se fusionan con el hueso, y la más frecuente es la del tendón de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde encontramos el antígeno HLA-27. También puede haber uveitis y puede ser espondilitis anquilosante, artritis relacionada con entesitis, ¿no? En fin, también tiene uveitis anterior. Igual, acá las manifestaciones, la siguiente. Y la indiferencial, es decir, que artritis que no cumple ninguno de los criterios que pertenecen a alguna categoría. La siguiente. Y este es un resumen de las formas clínicas. Ahí ustedes ven, ya para qué vamos a preguntar, lo que pasa. ¿No? La siguiente. El diagnóstico. Acá es bien cierto que nada sustituye una adecuada anamnesis más clínica, es decir, el hacer una historia clínica lo más minuciosa que pueda ser. La siguiente. Acá tienen ustedes un resumen de las características principales de los tipos de artritis idiopática juvenil. Y el tratamiento también está a la derecha. La siguiente.
el diagnóstico diferencial. Imagínense, miren, todo lo que pueden ser, compartir los diagnósticos, desde las enfermedades reumáticas, todo el lupus, la dermatomiositis, las espondiloartropatías, las enfermedades infecciosas, también hay que artritis reactiva. A veces cuando hay compromiso de una sola articulación, hacemos interconsulta al traumatólogo, dicen, no, es una artritis reactiva. Inmunodeficiencias, trastornos congénitos y metabólicos, trastornos neuropáticos, neoplásicos, ahí tenemos la leucemia, el neuroblastoma, linfomas, los tumores óseos, el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, ¿no? Por eso también se hacen los otros estudios, hematológicos, trastornos diversos, y síndromes dolorosos, incluso ahí miren, figura la fibromialgia. Bueno, esto es un algoritmo de manejo inicial, que lo vamos a pasar. El tratamiento, ahí ven ustedes una escalera, no necesariamente se tiene que ir de escalón en escalón, ¿no es cierto? Puede ser que nosotros, de acuerdo, generalmente se habla de un tratamiento personalizado, de acuerdo al paciente, pero para que nosotros tengamos un orden, entonces en el primer escalón vamos a utilizar los AINES, y entre los AINES pues está el ibuprofeno, naproxeno, la ivermectina, y también está ahí el diclofenaco. Aunque el diclofenaco antes había presentación en jarabe y en gotas, pero la Digemid del MINSA lo ha retirado porque encontró una serie de complicaciones, y entonces ya nos estamos solo con tabletas, ya digamos para los adolescentes. Los AINES, el objetivo de los AINES es reducir los síntomas, sobre todo el dolor, y se puede iniciar terapia física, pero estos AINES no alteran el curso natural de la enfermedad. En el segundo escalón están los corticoides, ¿no? Sobre todo la metilprednisolona, puede ser con infusiones intraarticulares o darlos también por vía parenteral o vía oral. En el tercer escalón sí están los fármacos que sí son modificadores del curso natural de la enfermedad, y el que más se utiliza es el metotrexato, ¿no? La sulfasalacina también puede usarse. Y en el cuarto escalón es lo que actualmente está en boga, los agentes biológicos, que no solo se usan para eso, sino ya ustedes van a ver también que para enfermedades neoplásicas. Y ahí tenemos los medicamentos dirigidos a qué está alterado en la inmunología de estos pacientes, o que juega papel preponderante para la enfermedad. Y por ejemplo tenemos los antifactor de necrosis tumoral, como el etanercept, adalimumab, infliximab, luego los que actúan a nivel de la interleuquina 1, la anakinra, el canakinumab, sobre todo la anakinra es la que está indicada para el tratamiento de la artritis idiopática juvenil sistémica, porque dijimos que era la que tenía mayor alteración y intervención de la interleuquina 1. Los que actúan a nivel de la interleuquina 6, el tocilizumab, y los que actúan contra los linfocitos B, el rituximab. No se cuenta con todos ellos, pero sí hay etanercept, infliximab, y por ejemplo rituximab también hay, y anakinra. Ahí están las dosis, los efectos secundarios, cuánto tiempo de tratamiento. La siguiente. Igual, ¿no? Los FARC, o sea, los modificadores del curso. Y ahí un resumen de todos los agentes biológicos. El pronóstico realmente es impredecible, puede ser buen pronóstico, y las secuelas tampoco se pueden ver inmediatamente, pueden ser a largo plazo, ¿no? Oligoarticular persistente, por supuesto que va a tener un mejor pronóstico que la extendida. Los niños con anticuerpos antinucleares, con inicio antes de los 6 años, también pueden tener riesgos de ceguera, ¿no? Los niños poliarticular, los que el factor reumatoideo positivo también tienen peor pronóstico, es la enfermedad más grave, y la sistémica es la más difícil de controlar, ¿no? Como hemos visto el caso que les he mencionado,
que ha fallecido. Complicaciones ortopédicas y bueno, de todas maneras hay compromiso de adaptación psicosocial. La siguiente. Y el caso clínico que les dije. ¿Cuál es su sospecha clínica? Artritis idiopática juvenil sistémica, ¿no? Porque tiene fiebre, tiene compromiso de articulaciones, tiene el exantema evanescente. Ahí, en el otro, por eso hice otro, porque ahí estaba por todo el diagnóstico. La siguiente. Este es un caso clínico también. Leanlo rápido y me dicen cuál de los siguientes hallazgos adicionales apoyaría la forma sistémica de sospecha diagnóstica. El agrandamiento del hígado del vaso, la presencia de factor reumatoideo, uveitis anterior aguda, psoriasis en el paciente o algún familiar de primer grado. ¿Agrandamiento de hígado y vaso? Claro, hepatosplenomegalia apoya el cuadro clínico para pensar en una artritis sistémica. La siguiente. Esa es la respuesta. La siguiente. ¿Cuál de los siguientes es el mejor tratamiento? ¿Ah? No, si ustedes ven el caso clínico, no lo han leído rápido, es también forma sistémica y dijimos que era la anaquimra. Siguiente. Esta la digo aquí. Bueno, y les agradezco me pasan la listita. Y ahí voy a hablar con el doctor.